Y nos falta una segunda parte, que como ven, salvo la mandíbula, el cesto participa poco en la arquitectura de la cara, el esqueleto de la cara. Uno de los huesos que participa en la constitución de la región nasal es la concha nasal inferior, cornete nasal inferior también se lo llama, o turbina, ¿no? Habíamos dicho, concha, cornete o turbina significa siempre lo mismo, irregularidades, eso es lo que tenemos aquí. Bueno, como ven, se trata de un hueso pequeño, su forma es romboidal, presenta dos caras, una cara medial, lisa, hacia arriba y más rugosa hacia la parte de abajo, una cara lateral cóncava para formar parte del que va a formar parte del meato inferior. Enseguida vamos a ver los meatos que forman las conchas. ¿Qué más? Fíjense, no tiene muchas características, su borde superior lo que tiene son apófisis, apófisis nasal, apófisis maxilar, apófisis etmoidal. Si ustedes miran la figura, aquí están las apófisis maxilar, la apófisis etmoidal, la apófisis nasal, etc. ¿Sí? Están, si es donde se ven irregularidades, es en el borde superior. El borde inferior es libre y, como ustedes ven, romo y forma parte del esqueleto de la nariz. Pasamos a ver entonces y a diferenciar, si ustedes se fijan, estamos viendo un corte sagital de las fosas nasales y estamos viendo cómo están constituidas las fosas nasales. Nosotros dentro de nuestro programa tenemos que ver la región nasal, la vamos a describir con nariz, con partes blandas, con arterias, con todo, esta es la parte ósea. Pero si ustedes se fijan, aquí está formando parte de esa región de la nariz, el etmoides, ¿sí? Las masas laterales, y lo que estamos viendo que es lo que ya habíamos dicho, que el etmoides participa con dos de las tres conchas que hay, la concha nasal superior y la concha nasal media. Y la concha nasal inferior, esta que estamos estudiando, es la que es separada, no pertenece al etmoides y forma parte independiente de los huesos de la cara. Eso es lo que estamos viendo. Ahora, esta figura hay que fijarse en la cabeza. ¿Por qué? Porque entre concha y concha hay unos espacios. Hay unos espacios de comunicación, hay unos espacios de drenaje del moco, que reciben el nombre de meatos. Entonces, hay tres conchas, hay 1, 2, 3 meatos. ¿Sí? Entonces, ¿qué se suele preguntar en el examen? ¿Cómo se forman los meatos a partir de las conchas? Entonces, nos fijemos. Entre la concha nasal superior y la concha nasal media existe un meato. ¿Qué meato es? Es el meato superior. Entre la concha nasal media y la concha nasal inferior se encuentra otro espacio, otro meato, que se llama, es el meato medio. Y finalmente, por debajo de la concha inferior y entre el suelo de la nariz se encuentra otro meato, que se llama, es el meato inferior. Entonces, con esta imagen no hace falta aprenderse de memoria, solamente acordarse que hay tres conchas y hay tres meatos. Y si ustedes se acuerdan del primero, entre cuál y cuál está, los demás ya salen por orden lógico. Un criterio funcional. A ver, hablando un poco de fisiología. En la región nasal hemos dicho que existen dos partes importantes. Una, que es la parte del sentido del olfato. El sentido del olfato, donde nosotros percibimos los olores, se encuentra en la concha nasal superior, pertenece a la concha nasal superior. Ahí hay una mucosa, la mucosa pituitaria, aquí, arriba. Ella tiene inervación sensorial. Es un nervio, el primer par craneal, el nervio olfatorio. El nervio olfatorio sobre esta mucosa tiene ahí filetes nerviosos para percibir los olores.
Esos filetes, cuando nosotros olemos, va el aire hacia esa región, produce los olores, origina cambios en el potencial de membrana. Esos nervios, esos filetes, pasan perforando la lámina crimosa del etmoides y llegan al primer par en la base del cráneo para formar el nervio olfatorio. Claro. El resto de la nariz, ¿qué hace? Participa en la respiración. Cuando nosotros respiramos, ¿cuál es la función de las conchas? Cuando nosotros respiramos, se produce una corriente de aire. Una corriente de aire que cuando está atravesando la región nasal, está yendo a buscar a quién, a la tráquea. De la tráquea vienen los bronquios, los pulmones, etc. Entonces, esta vía, si bien puede parecer muy bueno poder respirar fácilmente, nos ofrece grandes peligros. Que introduzcamos cuerpos extraños, que polen de las plantas en las personas alérgicas sería fatal, ¿no es cierto? Tierra, patas de insecto, alas, qué sé yo, tantas cosas que puede haber en el aire. Entonces, cuando llegan a la región nasal, las conchas, les decía, acuérdense de esas conchas como irregularidades o turbinas, son obligadas por la corriente de aire a impactarse ahí, en las conchas. Y ahí se quedan pegadas. ¿Qué pasa después? Como es una mucosa, ¿qué produce una mucosa? Moco. Produce moco, y ¿qué hace el moco? Pañuelito afuera otra vez. Entonces, ¿qué sirve? Sirve como la primera barrera contra las infecciones. Ahora hagamos lo contrario, no hay conchas ahí, no hay ninguna irregularidad. Nosotros respiramos y llega hasta el último alveolo, todo lo que hemos dicho. Y eso puede ser fatal, andaríamos de neumonía en neumonía. Entonces, esa es la función de las conchas. Vamos con el siguiente hueso, con el vómer. El vómer tiene una característica particular, es el único hueso impar de la mandíbula superior. En la mandíbula inferior está el otro impar, que es la mandíbula. Entonces aquí el único hueso impar es el vómer. Este presenta la forma que ustedes lo están viendo y va a unir la cara inferior del cuerpo del esfenoides a la sutura mediana de la bóveda palatina. ¿Sí? El vómer entonces va a unir, como ustedes ven, primero hacia arriba al etmoides, también lo hace al esfenoides y también se coloca sobre el paladar. Entonces, eso hace y forma parte inferior y posterior del tabique de las fosas nasales. Entonces, nos ayuda también a diferenciar esas dos fosas nasales. Como ven, por esa forma cuadrilátera o rectangular, presenta dos caras y cuatro bordes. Como está al medio, sus dos caras son medias. No son mediales porque no están próximas, están sobre la línea media, entonces son medias. Claro, para diferenciarlas mejor se las llama izquierda y derecha, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Están en la línea media, las dos son medias, aunque si hay que individualizarlas, es decir, fosa nasal izquierda y derecha. ¿Qué más? Muchas veces o algunas veces pueden estar desviadas. Hay la desviación del tabique, que es una causa para que la gente pueda mejorar la respiración a través de procedimientos quirúrgicos. Puede estar desviadas normalmente. Y presenta huellas de surcos nerviosos. Acuérdense que la epistaxis, la hemorragia nasal, se produce justamente por lesión de ese paquete vasculonervioso. De sus bordes presentamos un borde superior que se va a articular con la cresta inferior del cuerpo del esfenoides, un borde inferior que es el que va a llegar hacia la región palatina, un borde anterior que va a articularse con el etmoides, ¿sí? Y otro posterior que va a formar la parte posterior de las cavidades nasales, donde se va a insertar el velo del paladar. Entonces,
Ahí lo estamos viendo. Podemos corroborar su articulación con el esfenoides, su articulación con el etmoides, y fíjense, la parte posterior está orientada más bien hacia la región palatina, la parte inferior hacia la región del paladar. Entonces es un hueso bastante sensible. Me olvidaba de algo. En la parte superior forma un conducto que se une a la parte anteroinferior del cuerpo del esfenoides para formar un conducto que se llama el conducto esfenopomeriano, y por el cual pasan los nervios palatinos que dan inervación sensitiva a la región posterior de la nariz, no sensorial, sensitiva, y en parte hacia la región posterior de la nariz. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Sensorial, lo digamos ahora para que no nos salga tan traumático después. Sensorial quiere decir que es parte de los sentidos. Nosotros cuando olemos, y digo esto es floral, esto es almizcle, esto es alcanfor, eso es un sentido. Es una cualidad ¿de quién? Del sentido del olfato. La sensibilidad, este es un nervio sensitivo. ¿Se puede oler con él? No. Entonces, ¿qué transmite la información sensitiva? ¿Qué transmite? Presión, calor, dolor, son otras sensaciones. Nosotros tenemos un sistema sensitivo, pero sensorial, el olfato, el gusto, la vista, no tienen nada que ver, bueno, se parecen un poco, pero son muy diferentes lo sensorial con lo sensitivo. Ojo con eso cuando esté repasando. Finalmente nos queda la mandíbula. Se llamaba maxilar inferior hasta que decidieron en la nomenclatura dividir la cara en dos mandíbulas. Entonces acabamos de explicar toda la mandíbula superior y nos queda esta mandíbula simplemente así. ¿Qué características tiene? También es único. Fíjense, es impar, medio y simétrico. No es un órgano o es un hueso impar, medio y simétrico. El único móvil de la región de la cabeza y de la cara. ¿Comprenden? Una región central o cuerpo, que es el que lo estamos viendo aquí, del que nacen en sus partes laterales dos ramas. Se llamaban antes ramas ascendentes, pero no hay ramas descendentes, entonces ramas también basta. Si lo observamos en posición anatómica, entonces presenta una cara anterior cutánea, que es bastante superficial, es perceptible al tacto, a la exploración, y presenta en su parte central una sínfisis, que es la sínfisis mandibular, vestigio de la soldadura de las dos hemimandíbulas, ¿no? Un poco más hacia abajo, una eminencia que recibe el nombre de eminencia mentoniana. Eminencia que puede ser más o menos visible en las personas, en algunas personas más, en otras personas menos, etc. Aquí está mal, el corrector automático, es mentoniana, le dice mentoniana. Lo mismo con el foramen, ¿no? El foramen que está un poquito más allá es el foramen mentoniano. Justamente a partir del foramen mentoniano y hacia lateral aparece una línea que, si ustedes se fijan, es una línea que va de medial a lateral hacia la rama. Esa recibe el nombre de línea oblicua externa. Damos la vuelta y vemos hacia la parte posterior, la cara posterior. La cara posterior ya no es cutánea, es la cara bucal, porque ya está en contacto con la región de la boca. Presentan 4 apófisis, no sé si se nota. Aquí deberíamos encontrar 4 apófisis. Ahora, estas apófisis en algunas personas
se las puede ver fuertes, claras, 4, en otras no se suelen apreciar mucho y en algunas ocasiones incluso faltan porque hay personas que pierden las piezas dentarias, no tienen prótesis, no tienen reemplazo, siguen comiendo con la mandíbula y finalmente el cuerpo de la mandíbula queda muy pequeño, sobre todo en las personas de edad. ¿Qué más? Entonces, encontramos unas fositas que son las fosas digástricas que van a presentar superficie para la inserción del vientre anterior del músculo digástrico. Acuérdense que del digástrico hemos puesto como ejemplo que tiene 2 vientres, los vientres anteriores se insertan ahí y los vientres posteriores llegaban hasta la mastoides. Entonces, ojo, con eso estamos viendo una de las inserciones de ese digástrico. ¿Qué más? Estas 4 apófisis son las apófisis Jenny, se llaman también apófisis mentonianas. Acuérdense que la nomenclatura trata de hacer sencilla la descripción. Se llamaban anteriormente apófisis Jenny. Los músculos no han cambiado. Yo les aconsejo que se acuerden también de las apófisis Jenny. Son 4, 2 son superiores y 2 son inferiores. Las 2 superiores prestan superficie de inserción a los músculos geniglosos. Y las 2 inferiores prestan inserción a los músculos genioideos. Por si acaso, para no complicarse la vida, otra vez hay que utilizar la lógica. Yo tengo la lengua arriba, la palabra gloso significa lengua, ioides, no hay otra. Entonces, las apófisis Jenny son 4, 2 superiores. ¿A dónde van a ir? A la lengua, son los geniglosos. Y los 2 inferiores, ¿dónde van a ir? Al ioides, no puede ser al revés. ¿Sí? Entonces, esto es una sola vez que se aprende y no hay problemas ya. ¿Qué más? Hacia la cara medial tiene un foramen que es el foramen mandibular, donde se va a insertar parte del pterigoideo medial. Perdón, la línea miloidea. Un poquito por fuera de las apófisis Jenny aparece una línea primero, un surco después y un foramen que se va a llamar línea miloioidea. Esa línea miloioidea va a prestar inserción al músculo homónimo, al miloioideo. Entonces, en el cuerpo, hacia las ramas, hay 2, uno a cada lado, hay 2 músculos, los miloioideos. Los miloioideos se unen en la línea media y forman la base del piso de la boca muscular. ¿Qué más? Hacia adelante y hacia las ramas va a continuar formando ese surco para el miloioideo. ¿Qué más? Hacia la parte media se encuentra una depresión llamada fosa sublingual, la cual permite alojar ahí a la glándula sublingual. Finalmente, sobre sus bordes tenemos un borde superior, un borde inferior y fíjense 2 bordes laterales. El borde superior es el borde alveolar, que ya, como lo dijimos en maxila, sirve para presentar excavaciones llamadas alveolos, donde se insertan o se articulan las raíces de los dientes, ¿no? El borde entonces superior es dental. El borde inferior es grueso y es romo. Ahora, depende del sexo. En las mujeres es más pequeño, es más afilado, más delicado, más suave que en el varón. Finalmente, nos vemos las 2 ramas ascendentes que son las ramas mandibulares. Como ustedes ven,
están orientados uno a cada lado. ¿Dónde nacen? En la cara lateral del cuerpo de la mandíbula. Y como ustedes ven, son estructuras verticales. Desde ahí hacia adelante van a ser ramas, van a tener una forma rectangular o cuadrilátera y van a reconocer una cara lateral, una cara medial, un borde superior, un borde inferior, un borde anterior y un borde posterior. ¿Qué más? Su cara lateral. La cara lateral aquí, como ustedes ven, es lisa y presta inserción al músculo macetero. Recordemos, temporal, macetero y los dos pterigoideos, medial y lateral, son los 4 músculos masticadores. ¿Qué más? Hemos dicho que hacia la parte más lateral vamos a encontrar un foramen, que es el foramen mandibular, que va a prestar inserción en parte al pterigoideo medial. ¿Qué más? En este transcurrir, en este surco, ya sobre las ramas de la mandíbula, se va a encontrar ese foramen mandibular que tiene una cresta saliente que se denominaba antes espina de Spix, se llamaba, y ahora se llama língula. Es una saliente ósea. Esa saliente, voy a ver si hay otra imagen después. Esa saliente constituye un reparo anatómico por donde se va a introducir el nervio mandibular. El nervio mandibular, rama del trigémino, se va a introducir por él y va a transcurrir en el espesor de ese conducto. Hemos dicho nervio sensitivo, hemos dicho trigémino y hemos dicho nervio mandibular. Nosotros en medicina lo llevamos así, general, como todo. En odontología es importantísimo. Es importantísimo la referencia porque aquí se hace está la puerta de entrada al nervio mandibular, que si ustedes quieren extraer las piezas dentales debe ser bloqueado, debe ser anestesiado. Entonces, el odontólogo localiza la espina, sabe que ahí está la entrada del nervio, introduce una aguja con lidocaína y hace el bloqueo correspondiente para poder operar con tranquilidad. ¿Qué más? Ya ahora hablando de las ramas. El borde anterior, como ustedes ven, comienza por una base ancha y va afilándose en la medida que va ascendiendo, ¿sí? El borde posterior nace en parte con el borde inferior para formar esta formación de aquí que recibe el nombre de ángulo de la mandíbula, ¿no? ¿Qué más tenemos? Y el borde superior que va a formar 3 estructuras importantes. Comprende un proceso coronoideo, una escotadura mandibular y un proceso condylar. A ver, nos pongamos de acuerdo y vamos a ver en otra imagen. Primero, dice proceso coronoideo. Presenta una apófisis, la apófisis coronoides. Esta apófisis coronoides, esta saliente, va a prestar inserción al músculo temporal para volver de él para que cumpla una función masticatoria potente. Por detrás de él una escotadura, la escotadura mandibular, que es un espacio. Y finalmente hacia atrás esta formación ancha que recibe el nombre de cóndilo de la mandíbula. Y aquí, si ustedes lo ven, está más claramente ese cóndilo de la mandíbula. Se rehúsa a avanzar. Ahí está. Entonces, si nosotros nos fijamos bien otra vez, el cuerpo, el foramen mentoniano, la línea oblicuo externa, el borde superior, ahí están todos. Aquí está, fíjense, el cóndilo de la mandíbula, la escotadura y la apófisis coronoides. Eso se lo puede ver ahí.
acuérdense que este cóndilo de la mandíbula se tiene que articular, ¿dónde? ¿Con quién se articula? Con el maxilar superior. ¿Con quién? ¿Con dónde? ¿Por dónde? Con una cavidad glenoidea que se encuentra en la cara inferior del temporal, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Por detrás del conducto auditivo externo. Entonces, es con el temporal, con la fosa mandibular, donde se va a articular. Y va a formar la única diartrosis que hay en la cabeza. Por eso es importante el poderlo localizar. Y aquí. Y aquí tenemos la línea miloidea que había comenzado en el cuerpo, que continúa todavía hacia arriba. Tenemos un surco mandibular, el foramen mandibular, y una saliente que es por donde entra el nervio mandibular que da la inervación sensitiva a la cava dentaria del lado correspondiente, y es la que hay que bloquear para poder trabajar en esa región. ¿Qué más? Ahora, vamos a ver después, creo que se ve más en práctica, hay unas diferencias sexuales de la mandíbula. La mandíbula, tal como se la ve en la figura de la izquierda, tiene las características de una mandíbula masculina, porque es más vertical. Las ramas de la mandíbula en la mujer son más oblicuas, en el varón son más verticales. El ángulo de la mandíbula es más agudo en la mujer, es más recto en el varón. Y el foramen mentoniano, el borde inferior, es más romo y más grueso en el varón, más fino y delgado en la mujer. Bueno, eso decían los libros de la anatomía. Con algunas excepciones, no se conocía en la época en la que escribían que también de la forma de la mandíbula depende de los hábitos masticatorios, ¿no es cierto? Por lo tanto, en las regiones andinas, donde se aculica, donde se realizan actividades a predominio de los carbohidratos, la mandíbula suele ser más gruesa. Y en las mujeres, si las mujeres consumen chicle, ¿no? Están ahí con el chicle todo el tiempo. Entonces también aparece eso. Bueno, ahí estamos viendo la articulación, acuérdense, del cóndilo con la fosa glenoidea del temporal. Ahí estamos viendo otra vez la articulación y estamos viendo la relación que tiene la región temporal, el músculo temporal y su terminación en la apófisis coronoides y por detrás esa escotadura. Quería avanzar un tema más. Bueno, la próxima clase vamos a ver un tema que es la síntesis de esto. En realidad no vamos a entrar en mayores detalles, es un tema de práctica, pero vamos a dar unas pautas que corresponden al estudio de la cabeza ósea en general. Ese es el título de la próxima clase.